Muy buenas tardes, mi nombre es Caterina Alexandra Buitrago Rodríguez y mi compañera es... Nidia Yamile Buitrago Rodríguez. Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, estudiando la carrera de Técnica en Procesos Comerciales y Financieros. Este video tiene como fin la evaluación general de la materia legislación laboral. Trata de explicar la unidad 3 y 4. Tenemos que definir cada uno de sus ítems y decir de qué trata. Iniciando con la unidad 3, vamos a hablar de salario. Para iniciar, entonces vamos a hablar qué es salario. Salario es la remuneración ordinaria fija o variable que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. Siguiendo, vamos a hablar de qué es o no salario. No es salario aquellas sumas que por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes, también conocidas como prestaciones sociales, de las cuales vamos a hablar en la siguiente unidad. Siguiendo, vamos a hablar de las modalidades de remuneración. Los salarios en Colombia se pueden establecer en salarios en especie con las siguientes modalidades. Un salario en especie es toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador, como contraprestación directa al servicio, tales como la alimentación, habitación, vestido que el empleador suministra al trabajador o a su familia, salvo la estipulación prevista en el artículo 15 de esta ley. El salario en especie debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo, a falta de estipulación o de acuerdo sobre su valor real. Se estimará pericialmente sin que pueda llegar a constituir o conformar más del 50% de la totalidad del salario. Máximo, dicho en la ley, máximo que se puede pagar en salario en especie debe ser hasta el 30%. Siguiendo con la unidad 3, vamos a decir cuáles son las formas y libertad de estipulación del salario. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, como por unidad de tiempo, por obra o a destajo y por tarea. O sea, teniendo en cuenta esto, el trabajador puede reunirse con el empleador y acordar cómo quiere que se pague su sueldo, o en otros casos el empleador es el que estipula cómo se va a pagar el salario. Todo esto, lógicamente, respetando que se tiene que pagar el salario mínimo legal vigente o el fijado en los pactos. Las características del salario en especie tenemos que empezar hablando de cuál es la proporción del salario, cuál proporción del salario puede ser pagada mediante salario en especie. Y según el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 129, el salario en especie constituye toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como la alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia. Ya lo habíamos dicho anteriormente. El salario en especie debe valorarse en el contrato de trabajo, no se puede tomar la decisión después. A falta de estipulación, su valor real se estimará pericialmente, sin que pueda llegar a constituir y conformar más del 50% de la totalidad del salario. Como ya lo hemos dicho, se tiene que llegar solo hasta un 30% para pagarlo en especie, no se puede pagar más. En lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 129, son prohibiciones en el pago de salario en especie, las siguientes. En ningún caso el empresario puede pagar al trabajador con mercancías o productos de su propia empresa o de almacenes o empresas que el empresario exija. El pago en especie no solo es posible de pagarlo en alojamiento, vestido, alimentación. No se le puede pagar a un trabajador con electrodomésticos, vehículos, etc. Tampoco es
recomendable pagar el salario con vales o cualquier otro documento diferente a documentos considerados y reconocidos legalmente como títulos valores. Le está prohibido al empresario venderle mercancías al empleador a menos que le conceda libertad absoluta al trabajador para comprarla o no, y debe en este caso publicar las condiciones de venta, las cuales en ningún caso deben ser desfavorables frente a las condiciones comerciales normales. Siguiendo con la tercera unidad, vamos a hablar del pago por unidad de tiempo y por unidad de obra. El contrato durará tanto como dure la obra o la labor contratada. Es fundamental consignar expresamente la obra o la labor de que se trate. Por ejemplo, si se contrata a un trabajador para que pinte una pared o levante un muro con una extensión especificada o determinada. Esta modalidad de contrato está ampliamente reconocida en empresas dedicadas a la construcción y no se debe usar por actividades que enmarcan un trabajo normal y rutinario, como por ejemplo el de recepcionista. La necesidad de describir en forma detallada la obra o labor objeto del contrato demandada en la práctica su elaboración por escrito. En el contrato de obra o labor o por destajo, el periodo de pago puede ser diario, semanal, quincenal o como máximo mensual, pero siempre debe ser teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente. Seguimos hablando del salario integral. ¿Qué es el salario integral? Está consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo y se entiende cuando un trabajador devengue 10 o más salarios mínimos legales vigentes. Podrá pactar con el empleador por escrito un salario en el que, además de recibir el pago ordinario por la prestación de sus servicios, podrá adicionarse a dicho valor un monto correspondiente al 30% de dicha cuantía, que compense también el valor de las prestaciones, recargos y beneficios, tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de las primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, etc. Es decir, el salario integral no puede ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más un 30% correspondiente al factor prestacional. Siguiendo, vamos a hablar de los casos de embargo de salario y monto embargable. Casos en los cuales el salario es embargable. Por regla general, contemplada en el artículo 154 del Código Sustentativo del Trabajo colombiano, el salario mínimo no es embargable, pero como casi todo en la ley, existen algunas excepciones que se exponen a continuación. Excepción a favor de cooperativas y pensiones alimenticias. Todo salario puede ser embargado hasta en un 50% en favor de cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con los artículos 411 y concordantes al Código Civil. Esto quiere decir que quien devengue un salario mínimo podrá ser objeto de embargo hasta el 50% de su valor cuando se trate de cooperativas legalmente constituidas y cuando se trate de pensiones alimentarias. Vamos a seguir hablando del salario mínimo legal vigente. La Comisión Permanente de Concertación está facultada para determinar el salario mínimo legal general, o por regiones o ramas de actividad económica. Para la fijación del salario mínimo, la Comisión deberá decidir a más tardar el 15 de diciembre. Si no es posible concertar la parte o partes que no estén de acuerdo, deben obligatoriamente explicar por escrito las razones de salvedad dentro de las 48 horas siguientes. El salario mínimo legal sustituye cualquier salario inferior que hay estipulado o que se estipule. Por ende, nadie puede devengar un salario inferior al mínimo mensual legal vigente mientras se elabore una jornada completa, y una vez dictado el nuevo salario debe procederse al respectivo ajustable. Bueno, ya acaban hablando sobre el salario, ya seguimos hablando sobre lo que concierne a la unidad 4. En la unidad 4, como ya hemos dicho, vamos a hablar de prestaciones sociales. Y en prestaciones sociales son como primas de servicios y Navidad, calzado y vestido de labor, las cesantías, vacaciones, auxilio de transporte, etc. Todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales se va a ver en esta unidad.
Empezamos con qué son las prestaciones sociales. Son dineros adicionales al salario que el empleador debe reconocer al trabajador, vinculado mediante contrato de trabajo por sus servicios prestados. Este es el reconocimiento a su aporte en la generación de ingresos y utilidad en la empresa o unidad económica. Como se había dicho en la unidad anterior, las prestaciones sociales son unas remuneraciones que se les da aparte del salario mínimo legal vigente. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? En ellas se encuentran vacaciones, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación, prima de Navidad, subsidio familiar, auxilio de cesantías, intereses de cesantías. Estas es en el régimen con liquidación anual. Calzado y vestido de labor, pensión de jubilación, indemnización sustitutiva de pensión de jubilación, pensión de sobrevivientes, auxilio de enfermedad, indemnización por accidente de trabajo, enfermedad profesional, auxilio funerario, asistencia médica, obstétrica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria, odontológico, pensión de invalidez, indemnización sustitutiva de pensión de invalidez, auxilio de maternidad, bonificación de gobernadores y alcaldes, bonificación de dirección de altos funcionarios del Estado. A continuación vamos a explicar cada una de las que se acabaron de nombrar. O algunas de las que más se hablan en las empresas. La prima de servicios tiene su fundamento legal en los decretos 3135 de 1968, en el decreto 1848 de 1969 y en algunos otros decretos. Se puede concluir que toda empresa debe pagar a sus empleados como prima de servicios un salario mensual por cada año laborado, o si la vinculación es inferior a un año. El pago será proporcional al tiempo que el trabajador lleve vinculado, cualquiera que éste sea. La prima de servicios corresponde a la participación del trabajador en las utilidades obtenidas por la empresa, beneficio que contemplaba la legislación anterior a la vigente. Seguimos hablando sobre la definición de la prima de Navidad. Esta consiste en el pago que realiza el empleador al servidor del equivalente a un mes de salario que corresponda al cargo desempeñado a 30 de noviembre de cada año. La prima de Navidad se pagará en la primera quincena del mes de diciembre. Seguimos con la siguiente prestación social, que es el calzado y vestido de labor. El empleado también tiene derecho a una dotación suministrada por el empleador, que son calzado y overoles, o depende qué vestuario tengan en las respectivas empresas. Ahí ya depende de cada empresa. La siguiente prestación social es el auxilio de cesantía. ¿Qué son las cesantías? Es la que contempla la legislación laboral en Colombia y pretende proteger de alguna forma al trabajador que queda cesante, es decir, aquel trabajador que queda desempleado o simplemente se le termina el contrato de trabajo, lo cual no siempre implica que el desempleado que quede desempleado, pero la ley así lo ha supuesto. Siguiendo, ya hablamos de todas las prestaciones sociales, no con su definición, pero las nombramos. Para hablar de todas pues sería un poco dispendioso. Unas de las más importantes fueron las que nombramos. Para culminar o terminar el video, pues se pueden dar cuenta de que un trabajador goza de muchas ayudas, por decirlo así, o mejor dicho, su salario, tiene derecho a su salario, con él puede salir adelante, las prestaciones sociales le ayudan mucho. Pues fue una explicación de lo que es prestaciones sociales y salario. Espero nos hayan entendido lo que queríamos explicar. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.